Día 17. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Amén. El ejemplo que vamos a ver hoy, la virtud que vamos a analizar en los pastorcitos, siempre no a fondo, porque estos temas dan para mucho más cuando empiezan a desarrollarse. Pero estoy tratando de darte algunos puntos en esta sección intermedia. Estamos en el medio de este mes, en la segunda sección de estas meditaciones, como para rastrear estos ejemplos, y vuelvo a reiterar que podemos encontrar muchos más, y qué bueno que en ese cuaderno tuyo, en esas hojitas o en esas notas en la computadora pudieras encontrar de estos ejemplos que te llaman la atención y que te van a servir en tu camino a partir de la consagración, ¿no? Para imitarlos más, ya que los estamos tomando como modelos y como ejemplos en la entrega a María. La virtud de hoy, el ejemplo de hoy es la modestia. Y como también estamos repitiendo varias veces, estas virtudes están como ensambladas. A veces parece que estamos repitiendo, pero nos damos cuenta que no, porque es como una nueva faceta, es tal vez lo mismo visto desde otro ángulo, ¿no? En ángulos diferentes. De alguna manera esto también nos sirve para decir que un santo, Jacinto y Francisco ya están canonizados, la Iglesia ya los tiene en su máximo escalón en ese camino a la santidad, en ese camino de promoción como ejemplos de la santidad, y Lucía ya es sierva de Dios también, ¿no? Un santo es una obra acabada de Dios. Ninguno es igual a otro, ninguna es igual a otra o a otro. Cada santo, cada persona que ha llegado a santificarse, y no solamente los que llegan a los altares, que son una muy pequeña cantidad en comparación de, por ejemplo, todos los que ya están en el cielo, es una obra terminada por Dios, ¿no? Como una piedra preciosa o cualquier obra, o una obra de arte. Una obra de arte, todos sus ángulos, todos sus detalles están dentro de un conjunto. El conjunto se aprecia, digamos, de un vistazo, pero de acuerdo con los ángulos, por ejemplo, con una escultura, con una estatua, o la música, escuchando varias veces, uno encuentra varios fondos, el juego de las variaciones. Entonces tenemos una obra única, pero que tiene muchas facetas, tiene ángulos, tiene puntos de vista y tiene mucha profundidad. La obra maestra de Dios no es la música de los astros, del cosmos, no es la maravilla de los astros, sea estos planetas y estos sistemas galácticos que van descubriendo cada vez más los científicos maravillas, ¿no? Maravillas. No es tampoco el micromundo asombroso de las células o de los microorganismos, tan asombroso, tan maravilloso, sino que la obra maestra de Dios somos nosotros, sus hijos, hechos a imagen y semejanza de Él. Es decir, debemos ser. Una persona ya por nacer tiene una dignidad increíble, es un hijo de Dios o una hija de Dios por creación. A partir del bautismo es un hijo o una hija de Dios por adopción. Pero con el trabajo de la santidad, con el desarrollo del bautismo, vamos siendo hijos e hijas a imagen del Hijo. Dios nos va moldeando, tomando como modelo, digamos así, aunque Él no necesita un modelo, pero sí fija la mirada de artista en aquel perfecto dechado, en aquel perfecto ejemplo de santidad que fue el Señor Jesucristo. Y en Él, su primera discípula, su Madre Santísima. La virtud que vemos hoy es la modestia. La modestia. Está muy emparentada esta virtud, en la forma en que la vamos a ver brevemente, con algo que ya hemos dicho con respecto a eso que podríamos llamar la huida del mundo. Es un término tal vez
de una espiritualidad que no está muy de moda, ya los sacerdotes mucho no hablamos de esto, aunque, bueno, con la expresión muchas veces hablamos, aunque con otras palabras, ¿no? O a veces también hemos dejado un poquito ese concepto que hemos analizado en su audio correspondiente. Y también con algo que hemos dicho acerca de la docilidad en el día de ayer, y que hemos llamado también con su nombre más específico, en sentido más profundo, la resignación cristiana. La modestia es una virtud que ahora no vamos a analizar en todo su conjunto, pero vamos a dar algunas notas que se dieron en los pastorcitos, y es justamente esa moderación que evita ciertos excesos, ¿no? Ciertos excesos, sobre todo en la apariencia de la persona, en su forma de caminar, de mirar, en la forma en que se expresa por medio de las palabras, el vocabulario que usa, ¿no? En la forma en que se presenta, por ejemplo, con su vestimenta, en la forma en que desarrolla su vida, si tiene muchas cosas o pocas. Esto está en relación, por ejemplo, con la virtud de la pobreza o de la moderación en el uso de los bienes creados que todos podemos llegar a tener, ¿no es cierto? Entonces tiene múltiples también aspectos. Y vamos a ver en los pastorcitos, para que ustedes, que seguramente ya van avanzando con su lectura o la han terminado, ya están releyendo, tranquilos, vuelvo a repetir esto, tranquilas, van manejando su tiempo. Lo importante es que conozcamos las memorias. Después vamos a hablar también sobre la fecha del 1 de enero, porque sin duda, como no puedo hablar con ustedes, irán surgiendo algunas inquietudes personales acerca de si estamos preparados o no. Pero bueno, iremos viendo algo también. Lo importante es que lo hagamos con profundidad, con serenidad de espíritu y en la presencia de María, porque esto es algo entre ella y vos, entre ella y tú. Los pastorcitos, no solo por educación, no solo por su cultura, porque eran gente de campo, eran estos portugueses de ese momento, eran serios, muy, digamos así, como por naturaleza. Su ambiente era un ambiente de esa seriedad. Todavía cuando uno llega a Portugal, la gente de pueblos tiene esta sencillez, ¿no? Pero estamos hablando de que a partir de las apariciones reciben una gracia que potencia o que le da un nuevo brillo o que lleva a su máxima expresión estas virtudes o cualidades adquiridas por su cultura, por su religión, por su ambiente familiar, ¿no? Los pastorcitos, como ya hemos visto en lo que era la huida del mundo, comenzaron a apartarse cada vez más de vanas conversaciones, de ciertas diversiones, y tenían esta seriedad en la expresión para hablar realmente lo que hacía falta. Hablar de ella, hablar de Dios, hablar de la virtud, hablar para alertar de ciertos comportamientos, palabras que no eran de acuerdo con Dios, ¿no? En las frases que anotó una consagrada, la Madre Godiño, las frases que dijo Jacinta poco antes de morir, en esas breves semanas que estuvo en Lisboa antes de morir, se encuentran varios de estos ejemplos. Por ejemplo, le dice a su madrina que tuviera cuidado con las habladurías. Así textualmente le dice: no hable mal de nadie, madrina, y huya de quien habla mal. Ella le decía madrina, ¿no? Porque el cariño con que esta mujer la había recibido en el orfanato allí en la calle de la Estrella, en Lisboa. Huya de los lujos, madrina, huya de los lujos, es decir, de esa cosa. Fíjense esto, cuánto lo tenemos que trabajar, porque nosotros ni hablar en comparación 100 años después, estamos mucho más contaminados de esta manía de comprar cosas, de estar mirando aparatos, ¿no es cierto? O vaya a saber qué,
de una necesidad de volcarnos exteriormente en las cosas. Esto a todos nos ataca, unos más que otros. Todos tenemos una lucha por esta moderación y esta modestia en el uso de las cosas que Dios nos da y que quiere que usemos realmente por diferentes motivos de trabajo, incluso de esparcimiento. Pero hay que conocerse mucho, a ver hasta qué punto estamos contaminados de esa manía de estar volcados. A veces es por hablar, ¿no? Para hablar. Y otras veces son las cosas, ¿no? Estar en la tecnología o metido siempre en un buscador viendo comprar esto, comprar lo otro y encima que nos bombardean. No nos transformamos muchas veces en compradores compulsivos y después terminamos casi sin usar y disfrutar sanamente de las cosas. La seriedad en el vestir. Ellos no cambiaron su forma, digamos, de vestir. Ya tenían, como ustedes han visto en las memorias, ciertos detalles que aparecen, incluso se ven en las fotografías. Con el paso del tiempo, 100 años después, en Portugal y mismo familiares de los pastorcitos han ido adaptándose mucho a lo que se usa. Y esto no es una crítica de que yo haya visto especialmente en alguno de ellos, no me refiero a eso, sino en el ambiente, en el escenario donde nos movemos, ha cambiado esa forma muy tradicional o tal vez llamémosla decorosa de vestir y han aparecido modas. Vendrán modas que ofenderán mucho a nuestro Señor, dirá Jacinta una vez más. No. La iglesia no debe tener modas. La iglesia no debe tener modas. ¿Para qué sirve todo esto? Decía cuando veía enferma en el hospital de Dona Estefania a enfermeras que aparecían con ropas escotadas y excesivamente adornadas o maquilladas. Si supieran lo que es la eternidad, no. Si supieran lo que es la eternidad, tendrían cuidado. No. Esto también forma parte de la modestia y cuánto habría que hablar hoy en día de esto, ¿no? Tener cuidado, en contrapartida, no pensar que siempre tenemos que imitar exactamente las formas que vemos en un santo. Siempre ellos son como un indicador, como una señal, ¿no? Como están apuntando a algo. No quiere decir que, por ejemplo, podamos perder el buen humor, la afabilidad, el gusto y la simpatía de estar en familia, sanamente con amigos, tener buen humor y saber sacar una sonrisa a los demás en nuestras reuniones pastorales de parroquia, en nuestros encuentros con niños. Evidentemente que no. Si ustedes van viendo las memorias, se desprende que Lucía, por ejemplo, tenía un don especial de atraer a los niños, por ejemplo. Ese don que ella recibió de Dios nos transmite también que ya siendo religiosa, sus superioras notaban que, por ejemplo, en los recreos, cuando en la regla todavía existía el momento de recreo, un poco de eso se ha perdido, ¿no? Pero las religiosas tenían un momento de recreo, las superioras veían que Lucía tenía una capacidad de influenciar para bien. ¿Y cómo lo hacía? Y con juegos, con chanzas inocentes, despertando la sonrisa, la risa sana. Lucía era una persona de una natural simpatía, fíjense, y era un don de Dios para llevar a Dios, para llevar a los que la rodeaban a Dios. Entonces no se trata de que asumamos un aspecto hosco, que en el fondo sería una hipocresía, sería una máscara, porque los pastorcitos supuestamente eran de pocas palabras o los vemos. No, tenemos que aprender a ver a dónde apunta todo esto, sin descuidar aquello. Pero cuidado, ¿no? Tenemos que aprender mucho de esta modestia. Tal vez nosotros, con nuestra cultura, con la educación tal vez que todos hemos recibido, somos más bien tendientes a relajar todas estas cosas y a no darles importancia. Sin embargo, la modestia es una virtud que deberíamos trabajar, creo que cada vez más. Bueno, algunos puntos muy sueltos de
de esta virtud de la modestia que los pastorcitos desarrollaron también a partir de las apariciones, como una especial seriedad en todo lo que era su manifestación, en palabras, en gestos, en su forma de aparecer frente a los demás, dónde les gustaba estar y dónde no. Algo ya hemos hablado en otros audios anteriores, pero es bueno, como digo, empezar a darle vuelta a todo lo que es esta obra maestra de un santo, que fueron los pastorcitos, y aprender de ellos, porque también nosotros tenemos que modelarnos en estas virtudes. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.